Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Pablo Caruso, soy psicólogo y en este video vamos a estar viendo herramientas concretas, técnicas específicas para poder salir de este momento de tanta incertidumbre y de malestar que todos estamos viviendo en la cuarentena y en esta pandemia. Pero bueno, en este tiempo puede ser que te sientas nervioso cuando pones la tele y el noticiero, puede ser que tengas incertidumbre por lo que va a suceder con la economía, puede ser que tengas distintos miedos con respecto a contagiarte o no, o que sea todo un caos en el día a día, desde ir al supermercado hasta intentar salir de tu casa o no, o lo que está pasando en las noticias. Bueno, puntualmente para esto vamos a hablar de cómo aplicar la inteligencia emocional a estos momentos. Pero para poder definir la inteligencia emocional y que vos tengas herramientas concretas, por eso te pido que te puedas quedar en este video hasta el final para ver las herramientas concretas, específicas que vas a poder aplicar en el día a día hasta que todo esto mejore y después, si se te hace un hábito, lo puedas ir aplicando al resto de tu vida cuando se normalice la situación. Lo primero que tenemos que definir es, bueno, ¿qué es una emoción? Muchas veces socialmente escuchamos muchas definiciones de lo que es una emoción o de lo que es un pensamiento también, pero una emoción es una reacción psicofisiológica ante un estímulo, ante algo que venga de afuera, ¿no? Ante una persona, un evento, emociones interiores, como puede ser un recuerdo, un pensamiento. Entonces, básica y concretamente, una emoción es una alarma. Ponete el ejemplo de vas con el auto en la ruta y empieza la luz de la nafta a prenderse. Significa que hay un aviso importante de que el auto se está quedando sin combustible. ¿Y qué necesitas hacer? Ir a cargar nafta, gasoil o lo que sea para poder seguir en movimiento con el auto. Bueno, las emociones nos llevan a la acción. Las emociones no hacen acciones porque sí, sino que nos llevan a una acción consecutiva. La emoción como alarma que nos lleva a una acción concreta. Por eso emotion, emoción en inglés es motor, es movernos, es ir hacia algo. Es distinto una emoción a un sentimiento. El sentimiento es mucho más estable en el tiempo, la emoción es rápida, inesperada, aparece sin que la premeditemos, pero el sentimiento es más estable en el tiempo. Por eso una persona no puede estar en picos de enojo todo el tiempo, ni en picos de tristeza todo el tiempo, a menos que sea algo clínicamente diagnosticado. Pero bueno, poniéndonos en contexto de este tema, el coronavirus, la cuarentena, qué hacemos, qué no hacemos, todo el tiempo al estar aislados y encerrados, que no quiere decir solos, sino quiere decir estar un tiempo corridos del ámbito social, pero a la vez conectados por estos medios tecnológicos. Se nos generan todo el tiempo emociones, todo el tiempo estamos en emociones contrapuestas porque no estamos habituados a pasar tanto tiempo aislados, en soledad o con alguna otra persona o personas con las que vivamos, y esto también repercute en nuestros vínculos. Entonces, te preguntaste hoy en día cómo están tus emociones, qué vienen a mostrarte estas emociones en el hoy, qué te vienen a decir a vos que estás del otro lado en cuanto a cómo está tu vida en este tiempo. ¿Este parate te sirve para algo particular? ¿Te trae algún aprendizaje o estás tachando los días como un presidiario que necesita salir del encierro y de esa jaula para poder ver la luz de nuevo? Entonces, toda crisis que supone una ruptura, un antes y un después, nos trae un aprendizaje aparejado. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué aprendizaje nos está trayendo esta situación hoy en estos días? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿A dónde puedo ir posteriormente cuando todo esto termine para hacer algo distinto en mi vida? Cuando digo a dónde puedo ir es a dónde puedo ir en mi interior, para poder conectar con aquellas cuestiones de mi vida que quizás no estoy tan familiarizado o quizás sí y necesito hacer algún tipo de cambio. Siempre y cuando que vos te preguntes estas cosas y no funcionemos automáticamente con el correr de la vida, yendo para donde nos lleva todo sin ponernos a reflexionar en algún momento cómo nos está yendo y tomar esto como si fuera un castigo en vez de como una oportunidad. Yo siempre le digo a mis pacientes que es
muy importante el poder poner esta situación a nuestro favor, inspirar la creatividad, inspirar momentos nuevos, inspirar emociones interiores que nos lleven a justamente crear algo y no estar todo el tiempo con la sobreinformación de las noticias, con la sobreinformación de la catástrofe mundial, de la pandemia, con toda esta información que lo único que hace es generarnos, sobre todo, ansiedades elevadas. La ansiedad es una emoción, nos genera picos de ansiedad cuando prendemos la tele, cuando vemos los titulares, cuando escuchamos la cantidad de muertos o infectados. Entonces lo que te propongo son herramientas concretas que ahora vamos a ir viendo para que puedas aplicar en los momentos donde esas ansiedades, esos miedos empiezan a elevarse. ¿Y por qué se genera miedo o ansiedad puntualmente? Estas dos emociones van de la mano, están juntitas y son las que más se generan en este tiempo. ¿Por qué se generan estas? Porque el mayor miedo que a todos en un punto nos toca es el sufrimiento físico, el sufrimiento nuestro, de nuestros seres queridos, la propia muerte o la muerte de nuestros seres queridos. Eso es los miedos que están por detrás de absolutamente todo esto que estamos viviendo. Obviamente después está la parte económica, cómo va a recomponerse el país, cómo va cada uno a estar con su economía, pero lo puntualmente que nos genera este estrés en niveles altos tiene que ver con el sufrimiento y la muerte, nuestra o de los demás. Hablemos de la inteligencia emocional ahora, pero para eso tenemos que distinguir entre el pensamiento y la emoción. Emoción ya estuvimos viendo que son alarmas que aparecen de manera que irrumpen, que no las premeditamos y que reaccionan en nosotros de una manera física, lo sentimos en el cuerpo y también de una manera psíquica. El pensamiento es distinto, es mucho más abstracto, no lo vemos, aparece de forma automática muchas veces y tenemos que tener cierto entrenamiento para poder detectarlo. Entonces, inteligencia emocional es poner razón, ponerle racionalidad a la emoción que estamos viviendo. ¿Y cómo hacemos eso? Tenemos varias claves. La primera clave muy importante es la conciencia de uno mismo. Yo en estos días voy a estar largando un curso que tiene que ver con la inteligencia emocional. Un curso propiamente dicho de 4 episodios, de 4 capítulos, hablando de la inteligencia emocional, haciéndolo mucho más extenso y metiéndonos mucho más en estas características. Entonces, conciencia de uno mismo, resumidamente, es tener la capacidad de poder reconocer lo que pasa dentro nuestro. Lo que pasa dentro nuestro es si estoy enojado, si estoy ansioso, si estoy triste, si estoy alegre, si tengo miedo. Todas esas son emociones. Entonces, poder registrar qué emoción estoy viviendo en cada momento, porque si yo no puedo ser consciente de lo que a mí me pasa, por ende, no voy a poder ser inteligente emocionalmente. Es la piedra fundacional, es lo principal que tenemos que ver para poder hacer algún cambio en nosotros. Porque si no aparece la noción de, bueno, yo soy así, estoy conviviendo hace 10 días con tu pareja, con tus amigos, con quien sea que vivas, con tu familia, y ya por el aislamiento propiamente dicho estás más enojado o enojada, irascible, y la respuesta puede ser, bueno, yo soy así. No, no sos así. La diferencia es, estás así por una situación contextual, pero si vos te lo propones, puedes hacer algún tipo de cambio con el primer punto, la primera clave de la inteligencia emocional, que es la conciencia de sí mismo, la conciencia de uno mismo. La pregunta sería, ¿qué emoción estoy vivenciando en este momento? ¿Qué emoción está pasando por mí que me está haciendo un acto? Recordemos que emoción llevaba a un acto concreto posterior. Bueno, ¿qué emoción estoy vivenciando? Repito, estoy triste, tengo miedo, estoy enojado, tengo una ansiedad tremenda porque no sé qué va a pasar con todo esto y reacciono con los demás. Bueno, primer punto, conciencia de sí mismo. Segundo punto, que está completamente hilado a este, es el autodominio. Si yo no tengo conciencia de lo que me pasa, no me puedo dominar. No puedo agarrar esa emoción e intentar cambiarla por otra o intentar dejarla pasar. Para eso necesito poner luz, conciencia en mí mismo. Siempre pongo un ejemplo que es, entren a un cuarto que está completamente oscuro y cerrado de noche, donde no hay luz y no conocen ese espacio. Lo más probable es que vayan caminando despacito para no chocarse con nada y muy probablemente se lleven por delante algún mueble, algún artefacto, algo porque no lo conocen.
En cambio, si en ese lugar podemos prender una luz, un pequeño velador va a iluminar una parte de esa habitación y ya eso no se lo van a chocar ni se lo van a llevar por delante. Pueden prender otro pequeño velador que por ahí está en el otro extremo de la habitación, va a pasar lo mismo, y si prenden la luz del techo, va a pasar completamente el registro total de ese espacio, que me va a llevar a no chocarme o no llevarme por delante los objetos o lo que haya en esa habitación. Eso es cuando hablo de conciencia, poner luz aquí adentro, que muchas veces no vemos lo que pasa y reaccionamos constantemente. Viene una palabra, viene algo, reaccionamos, viene un pensamiento, reaccionamos. Y nunca podemos ponerle aire. Aire sería ponerle pensamiento entre la emoción que aparece y el acto. Ahí estamos hablando de que estamos siendo más inteligentes emocionalmente. El punto 2 tiene que ver con eso, con el autodominio. Pasamos al punto 3, que es la automotivación. La inteligencia emocional es muy importante, la automotivación en cuanto a enfocarnos hacia objetivos y metas que querramos desarrollar. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos convertir los obstáculos, o en este caso esta situación del contexto adversa, como hablaba al principio, pero sin ponerle el título de automotivación, lo ponemos a nuestro favor, vamos a poder usar este tiempo de una manera muy provechosa y positiva, que en cambio si estoy lamentándome porque cómo puede ser que esto pase, porque Dios o porque lo que sea que creamos que esto pasa, alguna teoría conspirativa o lo que sea, en vez de estar quejándonos, ponemos esa energía en la automotivación, en el automotivo personal, que es un motor para ir hacia alguna meta o hacia algún objetivo. La pregunta podría ser, ¿qué puedo crear en este tiempo positivamente, que me genere emociones positivas? El cuarto punto está relacionado ya a lo interpersonal, a lo que tiene que ver con la inteligencia interpersonal. Los tres primeros eran intrapersonales, intra, hacia nosotros mismos, conciencia de nosotros mismos, automotivación y autodominio, conciencia de sí mismo, autodominio y automotivación. Ahora pasamos a la interpersonal, que tiene que ver con los vínculos, con uno mismo y los demás. Primer punto, empatía. La empatía tiene que ver con la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de sentir con. Entonces, vos estás conviviendo con tu esposa, con tu novia, con tu familia, y en una situación de aislamiento o de encierro, de incertidumbre y de estrés total, como estamos todos viviendo, ¿qué pasa? Se generan que podamos sacar lo peor de nosotros mismos o que otros puedan sacar lo peor de nosotros mismos porque estamos bajo estrés. Entonces nos cuesta poder afrontar estas situaciones. Entonces, si ante estas situaciones de aislamiento, estas situaciones de estrés, nos dejamos guiar por nuestras emociones y no le ponemos inteligencia, no le ponemos razonamiento, y vamos a pelearnos con nuestros vínculos, va a haber roces, va a haber un montón de cuestiones vinculares. Y la empatía no va a estar, vamos a carecer de empatía. Entonces, poder ir hacia adentro, conciencia de uno y autodominio, para generar esa empatía, para poder sentir con, bueno, hay un otro que también le está pasando lo mismo, hay un otro que está encerrado, hay un otro que también tiene incertidumbre, hay un otro que está ansioso y tiene miedo. Entonces, si podemos bajar y salir de nosotros mismos, vamos a poder conectar con los demás. Y el último punto tiene que ver con, si yo tengo empatía, básicamente voy a poder saber lidiar con las emociones del otro, para que el vínculo se mantenga estable y se mantenga en un buen trato. Si el otro está en un momento de irascibilidad o de miedo, y la verdad que no voy a ir a llevarle un problema, no lo voy a pinchar con alguna cosa para generar más lío, sino voy a intentar llevarle una palabra de aliento, o si necesita su espacio, dárselo. Entonces ahí estoy siendo empático y estoy sabiendo manejar las emociones del otro para algo positivo. Entonces ahí tenemos los 5 puntos de la inteligencia emocional: conciencia de uno mismo, autodominio, automotivación, empatía y el manejo de las emociones de los demás de manera positiva y con fines positivos. Esto es importante, que podamos aplicar esta inteligencia emocional, que podamos ser inteligentes emocionalmente. Hay muchas personas que son inteligentes desde el coeficiente intelectual, resolver problemas matemáticos, química, física, se sacan 10 y todas las más altas calificaciones en la universidad, pero emocionalmente tienen muy baja inteligencia emocional, que básicamente tiene que ver con lo intra y con lo inter, el poder manejar las emociones.
Por último, vamos a hablar de las técnicas concretas específicas para poder abordar tanto los pensamientos como las emociones que se nos van generando. Entonces, primero, para entrar en el ámbito del pensamiento, necesitamos definir lo que es un pensamiento irracional que todos tenemos, sobre todo cuando estamos en situaciones de estrés. Un pensamiento irracional es una idea negativa o de contenido negativo que no está basado en la realidad y que tiene un contenido dramático y catastrófico. Todos en este tiempo se nos pueden generar estos pensamientos que son automáticos, no los queremos conscientemente nosotros generar, son infundados, no están basados en la realidad y provocan mucho estrés, o sea, son estresantes. Por ejemplo, me voy a morir por este virus, o estoy en el supermercado y toqué un producto y ya me voy a contagiar, me voy a infectar. Entonces necesitamos poder tener conciencia de la realidad, de los criterios de la realidad, de la evidencia real, específica para contrastar estos pensamientos. Y una técnica, la primera es lo que se llama el stop thinking. Cuando aparece este pensamiento, decirme a mí automáticamente stop, paro, no voy a pensar en eso, no quiero pensar en esto, basta. Le pongo un stop, que no quiere decir que después no devenga ese pensamiento nuevo, pero en ese momento lo podemos frenar. Es como me estoy implantando una propia barrera personal, emocional, a esos estímulos, a esos pensamientos que se generan. La segunda tiene que ver con la racionalización. ¿Qué es la racionalización? Es poner un pensamiento alternativo que tiene criterio de la realidad enfrente de ese pensamiento irracional. Por ejemplo, me voy a morir y le pongo el pensamiento alternativo realista con evidencia que es: ¿cuánta probabilidad hay que me muera porque toqué este producto en el supermercado? ¿Cuánta probabilidad hay de que me infecte porque este producto lo he tocado de una góndola? Bueno, las probabilidades quizás son bajas porque he usado alcohol en gel, porque me lavé las manos previamente, porque no me toqué la cara. Bueno, entonces constantemente estamos intentando de los pensamientos que se aparecen de manera irracional en la técnica número 2, que es la racionalización, poder ponerles un pensamiento con evidencia concreta de la realidad, con evidencia que nos lleve a la realidad, y siempre tener en cuenta el concepto de probabilidad. Preguntarme de esa manera: ¿cuánta probabilidad hay de que esté infectado? ¿Cuánta probabilidad hay de que tal cosa o tal otra? Eso por parte de los pensamientos. Por parte de las emociones, vamos a tener que, por ejemplo, utilizar lo que es la respiración controlada. Ejercicios de respiración profunda, donde voy a estar en una silla bien sentado, con los pies apoyados en el piso y la columna en el respaldo, y voy a inhalar en 4 tiempos por la nariz. Inhalo 4 tiempos, 1, 2, 3, 4. Llevo el aire hasta unos 2 centímetros por debajo del ombligo. Si necesito poner una mano sobre la panza, lo pongo para ver cómo se infla. Retengo también unos 4 tiempos y exhalo unos 4 tiempos. Eso lo puedo repetir unas 7 veces más o menos por 3 series. ¿Para qué? Esto es para bajar los niveles de ansiedad que se nos van generando en este tiempo a través de utilizar la respiración. Por otro lado, puedo usar meditaciones guiadas, donde la visualización puede ingresar como un estímulo positivo, generando escenarios de confort, de positividad, mientras utilizo la respiración también como un medio de bajar la ansiedad. Y por último, las actividades placenteras, el poder también tener hábitos en el día a día. No porque estés en tu casa trabajando vas a estar en pijama todo el día, sácatelo. Intentá hacer actividades que te generen emociones positivas. Te gusta dibujar, te gusta pintar, te gusta escribir, tenés un instrumento y te gusta tocar un instrumento, te gusta ver una serie. El tema es si todo el tiempo estamos haciendo eso y nos desconectamos de nuestras actividades laborales porque hacemos como que estamos pseudo de vacaciones. Lo principal en este tiempo, cuando no hay estructura externa, cuando no tengo que ir a la oficina, cuando no tengo que ir a la universidad, cuando no tengo que ir al colegio, es poder armarte tu propia estructura interna que te permita sobrellevar este tiempo a través de hábitos, a través de horarios, a través de justamente estructuras interiores que te permiten sostener este tiempo por el lapso que sea de horas, de días, hasta que lo puedan decidir las autoridades. Y por último, vamos a hablar de las distorsiones. Las distorsiones
aplican todo el tiempo, sobre todo en el ámbito del pensamiento. Y vamos a ver dos muy breves que tienen que ver con magnificar. Bueno, la magnificación es una distorsión en el ámbito del pensar que nos agranda mucho las cosas. Es como que tengamos un zoom del celular donde lo agrandamos un montón una situación. El mosquito que entró y me voy a infectar, que no limpié bien tal alimento si es que lo traje del supermercado, y ya es una catástrofe. Entonces la primera es la magnificación. Ahí vuelve a entrar de nuevo el criterio del pensamiento realista con el concepto de probabilidad para disminuir esa distorsión. Y por el otro lado, la del filtro mental, es ver el punto negro en la pared blanca. Tenés una pared blanca divina, pero tenés un punto negro, y en vez de ver lo positivo de la pared blanca, te estás focalizando solamente en que en una partecita de pared está el punto negro, que sería ver lo negativo, donde resaltar lo negativo, donde también hay mucho más positivo para ver. Entonces esas dos, por último, serían las dos distorsiones que podamos estar atentos para intentar bajar sobre todo los niveles de ansiedad y de miedo que se nos generan en este tiempo. Yo voy a estar lanzando, como les decía, un curso online a partir de este miércoles, donde van a poder tener el contenido en 4 sesiones de la inteligencia emocional y cómo aplicarlo en este tiempo. Pueden ingresar a www.pablocaruso.online. Mi Instagram es @pablofcaruso. También mi canal de YouTube es lic.pablocaruso y el Facebook /pfcaruso. Les agradezco mucho este espacio y espero que les haya servido mucho para que puedan trabajarse ustedes mismos en este tiempo donde la creatividad tiene que ser un arma muy importante, y sobre todo el control emocional, para que no estemos mal ni con nosotros mismos ni con los demás.